Buenos días, mi nombre es Leandro Céspedes y en esta ocasión voy a comentarles sobre principios de pastelería, sus cosas más relevantes y la importancia que tiene en la pastelería en general. Bueno, cuando hablamos de pastelería, puntualmente tenemos que hablar de la harina. La harina pues está estrechamente ligada ya que constituye la mayoría de bases y estructura para la mayoría de tortas, cakes, ponqués y demás. Para lo único que de pronto no es utilizada es para las coberturas, para decoraciones y este tipo de cosas. Bueno, la harina de su principal característica es que está compuesta de carbohidratos. Sus 4 moléculas de carbohidratos más importantes son proteína, agua, grasas y almidón. Incluso está reconocido que el 80% de la harina es almidón. Bueno, pasando a otro tema, vamos a hablar de las propiedades coagulantes y las propiedades de desnaturalización. Son dos completamente distintas. Entonces, la primera, que es la propiedad coagulante, es cuando en las mezclas de batidos se unen enlaces y a su vez crean entonces cadenas mucho más fuertes, lo que hace que una mezcla se vuelva mucho más pesada. La número 2 sería la propiedad de desnaturalización. Entonces la desnaturalización es inverso. Es cuando las cadenas son muy débiles y al trabajarlas, al darle el trabajo, entonces se quiebran o se rompen y solo quedan de pronto los enlaces más fuertes. Entonces esas masas normalmente son mucho más livianas. También es importante mencionar, pasando a otro tema, la proteína fibral y la proteína globular. En nuestro caso, en la pastelería, nos interesan las proteínas globulares, ya que son las que se encuentran en las mezclas, en los batidos, en las cremas, en todo lo que trabajamos. La proteína fibral obviamente pues ya corresponde más a la parte muscular, lo que vendría siendo sobre cocina. Entonces, eso por ese lado. En este momento entonces hablaremos de uno de los alimentos con mayor importancia en las civilizaciones de América Latina. Es considerado como uno de los alimentos que más aportan en cada uno de los países de Latinoamérica y se ha utilizado también desde tiempos pues inmemorables. Es bastante utilizado en la pastelería, es uno de los ingredientes que más se utiliza, estamos hablando del huevo. Eso como parte de historia en general. El huevo tiene 7 partes, están la cáscara, la yema, la clara, la chalaza, la membrana celular, la cámara de aire y la clara fina. Entonces, también al ser un alimento que contiene tantas proteínas, vitaminas, grasa, que también es un alimento muy bueno, hay que tener cuidado con algunas cosas puntualmente. Por ejemplo, del huevo se desprende la enfermedad de la salmonela. Entonces la salmonela se da por contacto de materia fecal o plumaje infectado. Entonces muchas veces vemos que los huevos de pronto vienen como con pelos o como con plumaje, como con este tipo de cosas. Cuando sucede eso, lo mejor es antes de utilizarlo lavarlo. ¿Por qué no lavarlo desde antes? Porque la cáscara del huevo es porosa. Al ser porosa, el agua entraría a través del huevo al interior y dañaría lo que está por dentro. Entonces, por esto simplemente se recomienda lavar justo cuando se vaya a utilizar, antes. El peso del huevo. La cáscara... bueno, perdón. El huevo normalmente pesa entre 60 y 65 gramos. Entonces, la clara es la que más pesa, con 30 a 35 gramos. La yema pesa de 18 a 20 y la cáscara pesa tan solo 10 gramos. Es importante mencionar las propiedades y las características del huevo. Entre ellas encontramos la albúmina, que se encuentra puntualmente en la yema y es una de las encargadas de hacer que la mezcla, al reaccionar con calor, se especie. De segundo tenemos la sal y la acidez. Para montar claras, para el montaje de claras o chantilly o este tipo de preparaciones, es recomendable a veces agregar un poco de sal o un tipo de ácido, ya que estas van a mantener la mezcla un poco más fuerte y por mucho más tiempo. Después encontramos el cremor tártaro, que básicamente viene siendo lo mismo, es un aditivo, ya es tipo industrial, perdón, entonces hace o sustituye las mismas funciones. También la clara es coagulante. En sí la mayoría del huevo tiene propiedades que son espesantes y coagulantes. Son dos cosas diferentes, pero terminan siendo utilizadas casi que para la misma función.
Y ya por último pues encontramos los componentes de la yema, es la lecitina, que aporta fuerza a las mezclas, y esta es hiposoluble e hidrosoluble. Hiposoluble pues que se puede disolver fácilmente en grasa, e hiposoluble, perdón, eso es hiposoluble, y hidrosoluble que se disuelve fácilmente en el agua. Continuando con la explicación, hablaremos un poco del azúcar, un componente de los más importantes en la pastelería por su importancia, su influencia y su aplicación a la mayoría de productos, por supuesto, en la pastelería. Entonces decimos que pertenece a la familia de los carbohidratos. Dentro de esos carbohidratos hay dos aspectos muy importantes, los cuales son el hidrógeno y el carbono, compuestos de los carbohidratos. Entonces en los carbonos encontramos que son unos polisacáridos, disacáridos y monosacáridos. Polisacáridos se refiere a que son varios, monosacáridos a que solo es uno, y disacáridos pues que son dos. Tres importantes propiedades del azúcar que son importantes mencionarlas. Entonces nos da humedad, nos da costra y nos da color. Entonces son esos tres aspectos de los más importantes de los que aprovechamos el azúcar. Es importante mencionar que solo el azúcar tiene la capacidad de poder caramelizarse. Los azúcares, digamos, empleados por industrias o creados a partir de ciertos azúcares, como los que había mencionado antes, tienen la capacidad de poder endulzar y se pueden realizar y utilizar para esas preparaciones. Pero para caramelizar solo se puede el azúcar, o sea, es un ingrediente irreemplazable. ¿Qué pasa? Que cuando esos azúcares se exponen a altas temperaturas, lo que normalmente sucede es que se queman rápidamente, y aparte de eso pueden pasar de dulces a amargas fácilmente. Bueno, hablando un poquito del proceso que recibe el azúcar, entonces se extrae la caña de azúcar, eso lo tenemos claro, o sea, va a ser como un tipo de cuadro. La caña de azúcar está por este lado, ¿no? Después se le hace como una primera línea de trabajo, y después de esa primera línea de trabajo pues pasa a ser guarapo. Después de una segunda línea de trabajo y un poco más de cosas puntuales que se le hace para trabajarlas, se puede o se va a dar paso a la panela, uno de los ingredientes también muy importantes en la cocina colombiana. Entonces se encuentra la panela. Posteriormente a esto, con más trabajo, un poco de tiempo de secado y más procesos, se llega finalmente al azúcar. Y ya algunas empresas pues hacen un proceso más y hacen el azúcar refinada, la morena. Entonces digamos que ahí ya tienen diferentes tipos de azúcares. Y ya para terminar un poquito del tema de los azúcares, la glucosa descompone la maltosa, la amilasa descompone el almidón, y la invertasa descompone la sacarosa y la maltosa. Entonces ahora vamos a hablar un poco del caramelo como tal. Entonces bueno, el caramelo básicamente pues consta de azúcar y de agua, llevarlo hasta cierta temperatura y utilizarlo según sea su conveniencia. Hay tres tipos de almíbares. Entonces el primero es de bola suave, que alcanza los 116 grados centígrados aproximadamente. El semiduro, que es de 120-122 más o menos. Y el almíbar de punto o bola dura alcanza los 212 a los 217 grados centígrados. El semiduro es utilizado para hacer merengues italianos, por ejemplo, es el que más se utiliza para dar mayor consistencia a la mezcla. Para hacer un almíbar correcto, pues es importante tener en cuenta que no se debe remover donde se esté haciendo. Es importante saber que las paredes se cristalizan al contacto con el calor, entonces por eso mismo es necesario dejarlo quieto y dejar que se vaya caramelizando. Para hacer un buen almíbar también tiene que tenerse proporciones adecuadas de agua según la conveniencia. Normalmente está 50-50 o 70% de agua y 30% de azúcar, que sería un almíbar mucho más suave. La fructosa se quema a los 130 grados centígrados, hablando de los azúcares anteriores, y la sacarosa se quema a 150 grados centígrados. Eso sería pues hablando de lo que corresponde a los azúcares y a los caramelos. Continuando con la explicación, entonces tenemos las enzimas, y las enzimas simplemente son catalizadores,
y un catalizador a su vez es el que inicia o acelera un proceso inherente a lo que va a pasar. Es decir, lo acelera pero no lo afecta, no cambia tampoco lo que vaya a suceder. Los cereales nos soportan diferentes tipos de proteínas según el cereal. Entre los más destacados están de trigo, de avena, de centeno y de cebada. Son de las más importantes. Por otro lado encontramos el gluten. El gluten viene en la harina y es de pronto una de las partículas más importantes y a tener más en consideración. Entonces, el gluten es insoluble y globular. A su vez también tiene dos partículas que son las más importantes y son las encargadas de flexibilidad, de elasticidad y viscosidad. Entonces, una es la glutenina, que es la que aporta la flexibilidad a la mezcla, ¿sí? La otra es la gliadina, que es la que aporta la viscosidad y la flexibilidad a la mezcla. Ya como característica es importante mencionar que la harina está compuesta de un 80% por almidón y un 10% de proteína. El almidón normalmente alcanza a absorber el doble de su peso en agua, alcanza a absorber toda esa cantidad. También es bueno para la salud, es recomendable de pronto utilizar o consumir diferentes tipos de cereales y no se sustituye el almidón. O sea, no hay de pronto un ingrediente o un aditivo o algo así por el estilo que pueda cambiar completamente las propiedades que tiene no lo hay. Bueno, ahora hablaremos un poco de las grasas, o sea que hablaremos de los lípidos específicamente. Su característica principal es la de almacenar la energía en nuestro cuerpo. Los triglicéridos son cadenas de carbono y grasas saturadas. La glicerina es la que une los triglicéridos y las grasas saturadas es la suma o es la unión de ácidos grasos más la glicerina. Ya que estamos hablando pues de grasas, tenemos que hablar de que tienen cada una origen. Entonces, por ejemplo, está el origen animal y el origen vegetal. En el origen animal encontramos, digamos, la mantequilla, por ejemplo, y algunos tipos de mantecas. Y en el origen vegetal encontramos, por ejemplo, la margarina y los aceites. Incluso en los aceites hay pues una variedad bastante grande de la cual podemos pues utilizar cualquiera, y viene normalmente pues de trigo, de girasol, o sea, tienen varias partes de donde se pueden extraer. Las grasas tienen 4 carbonos o 4 enlaces y normalmente o usualmente están en estado sólido. Vamos a hablar de 4 aspectos importantes, perdón. La primera pues es la grasa insaturada. Entonces pues la grasa insaturada es aquella que contiene ausencia de hidrógeno. Al tener esa ausencia de hidrógeno, lo que pasa o lo que sucede es que la cadena tiene ciertos espacios. A eso se le llaman las grasas insaturadas. El B serían las grasas hidrogenadas. Bueno, entonces las grasas hidrogenadas pues corresponde netamente a un proceso industrial, o sea, es industrializado y es para la venta o de pronto para la realización de cosas de pronto a mayor escala. Entonces digamos que se forzan y se hacen más fuertes los enlaces a propósitos para que la resistencia sea un poco más alta. Y por supuesto pues esta se va a volver en una grasa saturada al hacerle estos procedimientos. El tercero, el C, es el punto de humo. Entonces el punto de humo es cuando una grasa de diferentes tipos tiene bastante oxígeno y esto, o sea, le ayuda o hace que pueda alcanzar a temperaturas altas antes de quemarse. Y el punto de cristalización, que es el último, el D, pues es cuando se fusiona agua con azúcar, y normalmente el azúcar tiene esa naturaleza, tiene esa tendencia a volver a su estado natural. Entonces por más cocción que se le dé o diferentes procesos en que se realice, al final y al cabo va a terminar siendo o va a intentar volver a hacer cristalización. Y la grasa pues es hidrofóbica. Esto quiere decir que no se une completamente con el agua,
Más bien lo que podría pasar es que se llegue a compactar, pero no se unen por esto mismo, por esta situación. Y hablando de los lácteos, pues ya sabemos que pues, nos aportan nutrientes en general y demás, pero la partícula o la molécula o la distinción más importante que tiene es la caseína. La caseína pues es un fosfoproteínico que está presente en la leche y en sus derivados, por ejemplo el queso y el yogur, entre otros. Y vamos a mencionar que la leche tiene un 8% de grasa, que la mantequilla tiene un 8%, 85% de grasa y que la crema de leche tiene un 36% de grasa. Por último, pues importante y no de menos está mencionar que los lactobacilos son unos microorganismos que viven dentro de la leche. Son los únicos que vienen equipados y que están capacitados para alimentarse de la lactosa por sí mismos. La lactosa pues se encuentra obviamente en la leche, entonces son microorganismos que tienen la única capacidad de realizar esto. No siendo más, pues muchas gracias por las personas que vieron este video, espero que les pueda servir en algunos casos, para alguna cosa. Mi nombre es Leandro Céspedes y muchas gracias.